Dios me bendiga, hermanos. Esta es la clase número 3 de Historia del Cristianismo y vamos a ver hoy la lucha por la pureza doctrinal. Al mismo tiempo que el cristianismo se enfrentaba a su prueba más severa del exterior, también estaba luchando por retener su pureza original de doctrina y práctica. De las dos batallas, la segunda era más importante. Sin embargo, cuando la primera fue ganada, la segunda batalla, aunque no se perdió completamente, sí infligió grandes y terribles heridas sobre el cristianismo. Los escritos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento son de interés porque revelan la condición interna del cristianismo e indican la dirección del pensamiento. 6 escritos primitivos, además de varios fragmentos, han sido conservados. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, una carta escrita alrededor del año 96 después de Cristo por Clemente, pastor de Roma, en respuesta a una dirigida a él por la iglesia en Corinto. Es probablemente típica de muchas cartas semejantes escritas por los diversos obispos influyentes de todo el imperio. Parece que la iglesia en Corinto había depuesto a algunos presbíteros que habían sido nombrados por los apóstoles. Clemente urge a la iglesia a volver a esos hombres a su oficio, devolverlos ya a su oficio al cual habían sido depuestos, y comenta con amplitud sobre los males de los celos y divisiones. La segunda, una carta titulada Epístola de Bernabé, pero probablemente no fue escrita por Bernabé, el colaborador de Pablo, hay que notar eso. Esta también se ha conservado. Su énfasis principal está sobre la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, y este escrito puede fecharse entre los años 70 y 135. También se ha levantado mucha controversia sobre la epístola de Ignacio. Los eruditos disidentes acerca de muchas epístolas que Ignacio escribió respecto a la genuinidad de muchas referencias en la epístola y acerca del texto correcto de las cartas. Algunos le asignan 12 cartas a él, otros 7, y algunos siguen una versión siria que le concede solo 3 epístolas. Si son auténticas, estas cartas parecerían haber sido escritas por el año 115, después que Ignacio había sido condenado a muerte por el emperador Trajano. Estas cartas contienen muchas exhortaciones a las iglesias a ser fieles a los obispos, presbíteros y diáconos, que Dios les había dado a cada uno de ellos. La carta a la iglesia de Roma, en particular, reitera constantemente el deseo de Ignacio a ser devorado por los animales salvajes de la arena, como un mártir de Cristo. O sea, recordamos en la vez pasada, en la clase anterior, que aquellos que sufrían martirio eran vistos como más espirituales que aquellos que no habían sufrido ningún tipo de martirio. Y aquí se da esa tendencia a ese pensamiento. También una alegoría religiosa llamada El Pastor de Hermas, escrita alrededor del año 140, tuvo mucha influencia en el siglo II. Está formada de 5 visiones, 12 mandamientos y 10 similitudes, con el intento de promover la pureza y la fidelidad. La epístola de Policarpo data del año 116 aproximadamente. Policarpo era pastor de Esmirna. Era muy importante porque era discípulo íntimo del apóstol Juan y maestro de Ireneo, un prominente escritor del segundo siglo. La epístola de Policarpo consiste principalmente de citas bíblicas dirigidas a inculcar la pureza en doctrina y la constancia en el servicio. Número 6. La didache o enseñanza de los 12 apóstoles no fue descubierta hasta 1883, pero muchos la han aceptado como un escrito genuino del primer o segundo siglo. Parece haber sido un manual preparado por un judío cristiano para usarse en una comunidad judío-cristiana. La sección más controvertida es el capítulo 7, que describe el bautismo como trino, pero que permite derramar agua en la cabeza si no hay suficiente agua para sumergir. Estos escritos cristianos primitivos reflejan un cristianismo puro y saludable. El fuerte énfasis sobre la obediencia de los oficiales de la iglesia en Ignacio, si realmente son las cartas de Ignacio del 115 y no contienen interpolaciones posteriores, muestra la tendencia que más tarde se convirtió en una corrupción del modelo del Nuevo Testamento.
Otros escritos posteriores a estos asignados a Ignacio, sin embargo, no muestran evidencias de esa tendencia. Principalmente estos escritos muestran el uso extensivo de la escritura como autoridad, dan gran cantidad de buenos consejos y aspiran a producir pureza de vida y fidelidad en el servicio. Más tarde, en el segundo y tercer siglo, el cristianismo se enfrentó a varias luchas internas, que pueden ser bosquejadas bajo 4 encabezamientos como sigue: la lucha contra la dilución del cristianismo, la lucha contra especulaciones inadecuadas de Cristo y la Trinidad, la lucha contra las corrupciones paganas y la lucha contra la disminución de las normas cristianas. Vamos a ver la primera que hemos mencionado, la lucha contra la dilución del cristianismo. El cristianismo se hubiera destruido si hubiera, como el sistema religioso romano, incorporado en sí otras religiones. Hubo varios esfuerzos por alterar el carácter del cristianismo, intentando añadirle una parte o el todo de otros sistemas religiosos. Y con ello vemos, en primer lugar, el intento de diluir con el legalismo. El primero de estos esfuerzos intentaba combinar el judaísmo con el cristianismo. Tal movimiento empezó durante la vida de Jesucristo y él acentuó la imposibilidad de poner vino nuevo en odres viejos, como el mismo Señor dijo. Los judaizantes que acechaban a Pablo intentaban mezclar el legalismo de los judíos con el movimiento espiritual cristiano. ¿Cómo se hace cristiana una persona? El judaizante contestaría que debería primero hacerse judío, llenarse estos requisitos legales y después cambiarse al medio de lo que el Señor Jesucristo había añadido al judaísmo. Esta perversión a la que Pablo se enfrenta en las cartas de los Gálatas fue la ocasión del primer concilio eclesiástico en Jerusalén, en el año 50. En este concilio Pablo declaró osadamente que una persona no necesita hacerse judía antes de convertirse en cristiana y presentó a Tito, uno de sus conversos, como prueba. El concilio estuvo de acuerdo en que Pablo tenía razón y Santiago, que presidía el concilio, preparó un decreto para ese efecto. Los judaizantes no hicieron caso al concilio. Un número de partidos surgió tomando nombres como ebionitas, nazarenos, elcitas, etc. Insistían en considerar a Cristo simplemente como un profeta judío y al cristianismo como una extensión del judaísmo. Dado que el judaísmo había disminuido grandemente en la destrucción de Jerusalén, después de esta, en el año 70, y en la guerra judía, poco tiempo después, en el año 132 al año 135, y como los gentiles muy pronto dominaron el cristianismo, estas diversas sectas judío-cristianas murieron muy pronto, en los primeros siglos. La influencia de su pensamiento legalista, que involucra el mérito de la audiencia y las obras, sin embargo, no ha muerto todavía y aún, de hecho, quedan algunos grupos judaizantes que se identifican con el cristianismo también. También hubo otro intento de diluir el cristianismo, pero en esta oportunidad con filosofía. Un segundo esfuerzo por diluir el cristianismo tuvo su fuente en la especulación judía, aunque fue adoptada por los filósofos gentiles. Y en su estado de desarrollo realmente se convirtió en antijudía en sus enseñanzas. Este movimiento tomó el nombre de gnosticismo, que significa conocimiento, porque sus seguidores pretendían tener un conocimiento especial de Dios y del mundo que el resto de la raza humana no tenía. Sus raíces se encuentran en los escritos judíos como los de Filón de Alejandría, 20 a.C. Hasta 40 después de Cristo, estuvo en ese periodo antes y después del Señor. Como fue un sistema desarrollado completamente por filósofos gentiles, el gnosticismo puso énfasis en la naturaleza del mal, la naturaleza de Dios y su relación con el mundo, y en el significado del actual orden de la existencia. La definición de la naturaleza del mal forma una idea central en el gnosticismo. Se hizo el intento de aislar el mal afirmando que residía en la materia o cosas materiales. Si una cosa tenía masa, era mala. La bondad se encontraba solamente en el espíritu. Así se seguía que una silla es mala, una casa es mala, el mundo físico es malo, el cuerpo físico de un hombre es malo. Algunas inferencias trascendentes, decididamente antijudías en naturaleza, seguían esta definición del mal.
Si el mundo físico era malo y el Antiguo Testamento judío pensaba que en el principio Dios había creado este mundo físico, entonces la naturaleza de Dios estaba comprometida, porque ¿cómo podía un Dios perfecto crear un mundo malo? En respuesta, los gnósticos tomaron la posición de que el Jehová del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios, sino una creación inferior al verdadero Dios. Y en este punto, los muchos sistemas gnósticos ofrecían varias explicaciones de la creación. Muchos de ellos enseñaban que el mal irrumpió en la vida completamente espiritual antes de la creación del mundo, desarrollando la envidia y el orgullo espiritual, trayendo como consecuencia la prisión de las almas puras de los hombres en cuerpos malos. El buen Dios, continuaba ellos diciendo, era demasiado santo para crear un mundo malo, pero para proveer un lugar para habitación humana, este buen Dios formó un ser divino un poco menos santo que él mismo, habiendo continuado este proceso hasta que finalmente, después de una serie de dioses o eones descendientes, fuera creado el Jehová del Antiguo Testamento. Era a tal punto menos santo en esta etapa que no tuvo dificultad entonces para crear un mundo malo. Y de esta manera los gnósticos engrandecían la completa santidad de Dios y al mismo tiempo daban cuenta de la creación de un mundo malo con la autoridad final del verdadero Dios. O sea, una cosa totalmente absurda que no puedes conseguir en ninguna parte de las Escrituras. Pero ya aplicado al cristianismo, este sistema afirmaba que Cristo era el más alto de los eones, esos dioses inferiores, según ellos. El ser divino que el verdadero Dios mismo había creado. Cristo no recibió un verdadero cuerpo en la encarnación, decía, puesto que él era demasiado santo para estar vinculado a una sustancia mala. Más bien, Cristo era solo un espíritu que parecía tener forma humana. Los gnósticos torcían la idea de la redención cristiana de acuerdo con su peculiar idea del pecado como residente en todas las cosas materiales. La salvación, decían, consistía en la liberación del espíritu del cuerpo malo en el que residía. La obra redentora de Cristo era venir del verdadero mundo del espíritu a un mundo material y por tanto malo, para enseñar a los hombres su verdadero conocimiento. Por supuesto, el gnosticismo negaba las doctrinas cristianas fundamentales de una verdadera encarnación, un verdadero ministerio físico y una verdadera muerte en la cruz. Cualquier idea de la resurrección del cuerpo era ridícula en su manera de pensar, puesto que todo el cuerpo material era completamente pecaminoso. Este concepto de la pecaminosidad del cuerpo dio como resultado una doble actitud hacia la moralidad. Algunos gnósticos, por ejemplo, decían que puesto que el cuerpo era pecaminoso de todas maneras y sería desechado al morir, no era malo vivir de la manera más licenciosa, más pecaminosa. El alma permanecería pura en medio de cualquier corrupción física, según dicen. Otros decían que puesto que el cuerpo era pecaminoso, debía ser dejado morir de hambre, descuidado y maltratado. De esta manera, el libertinaje y el ascetismo crecieron del mismo árbol. Imagínense todo el monstruo que generó la predicación del gnosticismo. Ahora, la evidencia de las luchas del cristianismo por evitar que este sistema filosófico devorara el mensaje cristiano se encuentran ya en el mismo Nuevo Testamento. La tradición asegura que Juan el apóstol tenía en mente a este grupo al escribir su evangelio y su primera carta. Su evangelio describe gráficamente el verdadero ministerio físico de Jesús, con énfasis particular en la historia de la cruz. Su epístola habla de Cristo como el que los discípulos habían visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto ya en el primer versículo de 1 Juan. Identifica al Espíritu de Dios como el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Exacto. En Santiago 4:2. La carta a los colosenses combate las doctrinas de los gnósticos y los nicolaitas condenados en Apocalipsis eran probablemente gnósticos. Y esto en Apocalipsis 2 lo puede leer usted en el capítulo 2, en el versículo 6 y también en el versículo 15.
Durante los siguientes siglos, después de la era apostólica, los escritores cristianos pelearon ferozmente contra este sistema, que negaba la verdadera deidad, tanto como la verdadera humanidad de Cristo. Los principales escritores en contra del sistema fueron Ireneo, alrededor del 130 al 202, y Tertuliano, desde el año 160 al 220. Ireneo había sido discípulo de Policarpo en Asia Menor, y este a su vez se había sentado a los pies del apóstol Juan. Tal vez algo del fuego que ardía contra los gnósticos en el corazón de Ireneo había sido encendido por el mismo apóstol Juan. Ireneo se mudó de Asia Menor a Francia y en el año 177 se convirtió en obispo de Lyon. En el año 185, con amplia experiencia y concienzuda erudición, escribió su obra principal titulada 5 libros contra las herejías, dirigida casi totalmente contra los gnósticos. Su refutación del sistema gnóstico fue cuidadosa y eficiente. Tertuliano era un apasionado abogado romano del norte de África antes de su conversión al cristianismo por el año 180. Él se convirtió en un montanista alrededor del año 200. Sus escritos son agudos y provocan el pensamiento. Él atacaba prácticamente a todo oponente al cristianismo, a los paganos por su idolatría, la persecución y el derramamiento de sangre, a los herejes por mantener conceptos inadecuados de la Trinidad, a los judíos por no venir a Cristo y al sistema gnóstico por todo lo que ya se ha descrito. La influencia del gnosticismo sobre el cristianismo fue grande. En la superficie, el hecho mismo de que los cristianos contestaran los ataques al gnosticismo proveyó una valiosa fuente de literatura que reflejó la condición del cristianismo en el segundo y tercer siglo. Más allá de su interés literario, el gnosticismo obligó al cristianismo a definirse a sí mismo. Si decían en efecto los gnósticos, el cristianismo no es lo que nosotros decimos, entonces, ¿qué es? Así llegó a ser necesario que el cristianismo definiera sus elementos esenciales. Esto se hizo a lo largo de varios años. En primer lugar, bajo la dirección del Espíritu Santo, las varias iglesias reunieron los escritos de los apóstoles y de los cristianos primitivos y formaron el canon, lo cual es la regla, o escritos inspirados. Estos escritos han sido probados en el crisol de la vida diaria. Es cierto que un concilio de iglesias no reconoció esta colección oficialmente hasta algún tiempo después, pero los escritos de varios líderes cristianos parece que los cristianos de este periodo reconocieron como inspirados los libros que ahora están incluidos en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, los cristianos empezaron a preparar cortas declaraciones de fe que podían ser aprendidas de memoria con facilidad. Uno de los credos o declaraciones de fe más primitivos data de cerca del segundo siglo y dice así como sigue: creo en Dios el Padre Todopoderoso y en Jesucristo su Hijo, que nació de la Virgen María, crucificado y sepultado bajo Poncio Pilatos, que resucitó de la muerte el tercer día, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creo en el Espíritu Santo y en la resurrección de la carne. Puede notarse que esta declaración es una respuesta directa a los reclamos de los gnósticos, en que su énfasis está en el verdadero cuerpo terrenal de Cristo, su crucifixión y la resurrección del cuerpo de los cristianos, todo lo cual era completamente antagónico, o sea, contrario a la doctrina gnóstica. En tercer lugar, los cristianos empezaron a formular la enseñanza cristiana completa en una forma sistemática, como un medio de contestar a los pensamientos gnósticos, y empezaron también a establecer escuelas cristianas para enseñar doctrina cristiana. Clemente de Alejandría, nacido alrededor del año 160, fue uno de los primeros sistematizadores de la doctrina cristiana. Él fue educado en una escuela establecida por Panteno en Alejandría y sucedió a su maestro como director de la escuela cuando Panteno fue obligado a huir de la persecución en el año 190. Los principales escritos de Clemente ilustran la importancia de este tipo de literatura. Él preparó un libro de instrucción cristiana elemental para niños o bien también para nuevos convertidos. A un nivel más elevado dirigió una obra elocuente a los griegos en un esfuerzo por ganarlos para el Evangelio.
Y finalmente preparó algunas discusiones especulativas de las profundas verdades del cristianismo como un reto a los filósofos para aceptar la fe de Cristo. El otro sistematizador importante de la doctrina cristiana fue Orígenes, alrededor del año 185 al 254, que sucedió a Clemente como director de la escuela alejandrina. Orígenes compiló textos de las escrituras en varios idiomas, escribió comentarios de casi toda la Biblia, peleó batallas literarias contra el paganismo, publicó exhortaciones prácticas y devoción sobre muchos aspectos de la vida cristiana y preparó la primera teología sistemática. Su obra abunda en especulación, sin embargo, alguna de la cual es bastante heterodoxa. En particular, se desvió al enseñar la eternidad de la materia, al defender una especie de preexistencia humana del alma en cada individuo, al suponer que todos, incluyendo los hombres rebeldes y a los mismos diablos, sería restaurado finalmente el favor divino, y a sostener varias ideas gnósticas respecto al hombre y a la creación. Ese fue Orígenes. Además de obligar al cristianismo a definirse, el movimiento gnóstico puso en movimiento ideas y métodos de argumentación que influyeron grandemente en el cristianismo. La filosofía y la religión se unieron. Se sugirieron seres intermediarios entre Dios y los hombres. La autoridad de los gnósticos venía, decían ellos, de un conocimiento secreto, no escrito, pero continuado desde los tiempos primitivos por la tradición. En respuesta a su alegato, Ireneo respondió que el verdadero cristianismo también tenía una tradición dada por el Señor mediante los apóstoles y preservado por muchas iglesias que podían trazar su historia hasta los días apostólicos. De esta manera, el movimiento gnóstico llevó hacia una veneración de la tradición y la antigüedad. La sucesión, más que la conformidad de la palabra de Dios revelada, llegó a ser la prueba final de la autoridad y de la ortodoxia, y ahí entonces cayeron en un grave error los cristianos de aquella época. Finalmente, el movimiento gnóstico, junto con otras herejías, hizo tanto hincapié en la indignidad del cuerpo material que preparó el camino para el ascetismo y el monasticismo. El ascetismo se refiere a la opinión que el alma puede ser purificada y ganar méritos castigando el cuerpo mediante el descuido, el aislamiento o alguna clase de incomodidad. El monasticismo, por otro lado, organizó la tendencia ascética, de manera que el individuo pudiera cortarse de toda relación social con el mundo exterior y disciplinar su cuerpo sistemáticamente para beneficio del alma. Es decir, el monasticismo más bien ayudó al ascetismo. Intentos de diluirse con otras religiones. El tercer esfuerzo para diluir el cristianismo es conocido como maniqueísmo. El cristianismo se había estado predicando en Persia muy al principio de la era cristiana. A mediados del siglo III, un hombre de Mesopotamia, conocido como Mani, sintió la influencia de los muchos movimientos religiosos circundantes y de ellos hizo una religión compuesta que tomó su nombre. Incluía elementos de las religiones paganas más antiguas de Persia, del judaísmo y del cristianismo. El vocabulario del cristianismo y algunas de sus enseñanzas fueron incorporadas al movimiento. Muchas de las interpretaciones gnósticas del cristianismo fueron adoptadas. Esta religión no tuvo una gran influencia sobre el cristianismo ortodoxo como un todo. Lucha contra especulaciones inadecuadas de Cristo y la Trinidad. La pregunta de Jesús a los discípulos en Cesarea de Filipo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No fue contestada de manera que evitara una pregunta similar durante los siglos siguientes. El lema del judaísmo, por más de 1000 años, ha sido su shema, que son versículos de los libros de Deuteronomio y Números que se recitan en las sinagogas. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. El Nuevo Testamento describe a Cristo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. El cristianismo del segundo siglo reflexionaba mucho sobre la pregunta de cómo el Cristo encarnado podía ser Dios sin afectar la unidad de Dios. 5 opiniones principales que intentan responder a esta pregunta pueden ser brevemente resumidas a continuación. Una opinión resolvió el problema negando la filiación eterna de Cristo.
Este grupo era conocido como los alogoi, que literalmente significa el verbo no, refiriéndose a Juan 1.1. Como su nombre sugiere, negaban que Cristo fuera el verbo, la expresión de Dios, insistiendo en que no había Trinidad, puesto que Dios es uno. Cristo, decían ellos, es un gran maestro, pero no divino. Una segunda especulación declaraba que Cristo nació sencillamente como hombre, pero que Dios lo adoptó. La doctrina principal explica el nombre de adopcionismo dado a esta teoría. Aunque estaban de acuerdo en la idea de que Jesús era adoptivo de Dios de una manera especial, los seguidores de este concepto diferían entre varios puntos unos de otros. Un popular punto de vista declaraba que Jesús fue adoptado en su bautismo, cuando la paloma descendió del cielo y la voz de Dios anunció: "Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia". Fue en este tiempo cuando el poder divino descendió sobre Jesús, y por esa razón el punto de vista es llamado algunas veces dinamismo, queriendo decir habilitado, y permaneció con él como maestro y sanador hasta la experiencia de la cruz. Su lamento: "¿Por qué me has abandonado?", era interpretado como indicio de que entonces el poder divino lo había dejado. Después de todo, se argumentaba, Dios no podía morir en la cruz, así que cualquier divinidad que Jesús hubiera recibido en su bautismo le fue quitada antes de su muerte. En este sentido, entonces, Cristo vino a ser el Hijo adoptivo de Dios por un breve periodo de su ministerio terrenal, y la doctrina de la Trinidad no es necesaria, según ellos, por supuesto. Una tercera especulación decía que Cristo era divino, pero subordinado al Padre. Tal concepto eliminaría la necesidad de una doctrina de Trinidad, porque aunque Cristo era divino, era menos que Dios el Padre, y así no podía ser uno con el Padre en esencia. Un grupo adelantó la idea de que Cristo era solamente otro nombre de Dios. Esta escuela de pensamiento argumentaba que cuando Cristo nació en el mundo, en la experiencia encarnadora, fue Dios el Padre el que nacía, y que no se quedaba el Padre en el cielo. Cuando Cristo subió otra vez a los cielos, se convirtió en Dios el Padre. Y cuando el Espíritu Santo fue concedido en poder en Pentecostés, el cielo se quedó vacío otra vez. En otras palabras, esta especulación decía que el Hijo y el Espíritu Santo eran simplemente Dios el Padre en otra modalidad o función. De esta idea, el movimiento obtuvo su nombre de modalismo. Muchos seguían el concepto ortodoxo de que Cristo era una esencia con Dios, y que la identificación de las tres personas en la deidad en ningún sentido afectaba el monoteísmo básico del Antiguo Testamento. Estos diversos conceptos relativos a Cristo y a su relación con la Trinidad fueron reunidos en la controversia arriana, que se discutirá más adelante. La lucha contra las corrupciones paganas. Los principales convertidos al cristianismo después del primer siglo eran gentiles paganos, la mayor parte de los cuales habían sido ganados para el cristianismo de otros fondos religiosos. No es sorprender entonces que muchas de las ideas corrompidas de estos sistemas religiosos contemporáneos se hubieran reproducido hasta cierto punto en el movimiento cristiano. Algunas de esas tendencias paganas son las siguientes: fetichismo. Todas las formas de paganismo exageraban la vasta importancia de exterioridades religiosas, cosas y acciones. Los cristianos primitivos eran llamados respectivamente ateos, porque no tenían evidencias materiales de su celo religioso. Tales exterioridades empezaron a ser añadidas al cristianismo, sin embargo, en los siglos II y III. Los huesos de los santos empezaron a tener santidad. Las posesiones religiosas y el signo de la cruz empezaron a dar evidencia externa de piedad. La verdadera religión empezó a ser juzgada por la participación en los actos religiosos y la posesión de reliquias sagradas. Íntimamente relacionado a este desarrollo estaba la nueva actitud hacia las ordenanzas. Las dos ordenanzas simbólicas del Nuevo Testamento eran el bautismo y la cena del Señor. Recibieron el nombre de sacramentos, del juramento militar latino de lealtad. Se creía que los mismos elementos físicos poseían salvación y gracia espiritual. El agua del bautismo empezó a tener una eficacia salvadora. De acuerdo con Justino Mártir, alrededor del año 165, el bautismo completa la salvación. Ireneo, alrededor del año 185, descaradamente declaró que el bautismo es el nuevo nacimiento y trae regeneración. En los escritos de Ireneo está la primera evidencia de que tal vez para entonces los infantes fueran sometidos al bautismo, lo que confirmaría la idea de que el agua bautismal, sin relación con el arrepentimiento, trae redención.
el pan y el vino de la cena del Señor fueron llamados la medicina de la inmortalidad por Ignacio, esto alrededor del año 115, tal vez en lenguaje simbólico. Pero para el tiempo de Ireneo se declaraba rotundamente que después que el pan había sido consagrado, ya no era pan común. En algún sentido se le ha dado un nuevo carácter que lo capacita para transmitir gracia espiritual a los hombres. Otro es el sacerdocio. No solo el sistema judío, sino todos los cultos paganos antiguos requerían sacerdotes y rituales como parte de su culto religioso. La introducción de ideas paganas de eficacia mágica externa en los ritos del bautismo y la cena demandó que tal magia fuera preservada, asegurando a los hombres que estuvieran preparados y calificados para administrarlos. El concepto se hizo corriente respecto a que solo el obispo o los preparados y autorizados por él podían sacar eficientemente la gracia residente de estos ritos. De esta manera, la salvación llegó a identificarse con los ritos del bautismo y la cena, y estos eran efectivos solo bajo la supervisión del obispo. Deidad femenina. Todas las religiones paganas del mundo antiguo tenían su deidad femenina. Hasta los gnósticos tenían un equivalente femenino de su deidad. Los convertidos de estos sistemas rápidamente exageraron el lugar de la Virgen María hasta que ella logró ser objetivo de adoración y culto. También otro error era el profesionalismo. El Señor Jesucristo dijo que los reyes de los gentiles se enseñorearían de ellos, pero que entre los cristianos el servicio y la humildad caracterizarían a los líderes. Esta escritura se olvidó cuando los obispos empezaron a procurar señorío y autoridad en la esfera eclesiástica. Copiando prácticamente todas las religiones paganas, los líderes cristianos empezaron a hacer una distinción entre el carácter sagrado del grupo interior que administraba la religión y el resto de los demás mortales. Los mismos nombres adoptados en el cristianismo muestran la actitud oficial de autoridad, porque clero significa los que han sido llamados de Dios, mientras que laico significa los del pueblo. La lucha contra la disminución de las normas cristianas. Hubo tres movimientos durante los primeros siglos que, aunque separados y distintos, sin embargo se sobreponen y hasta en cierto punto se incluyen el uno al otro. Todos aceptaban la corrupción de su tiempo respecto al bautismo como una ordenanza salvadora, pero todos protestaban contra permitir a los indignos, ya fueran los que habían negado a Cristo en la persecución o que habían entregado la Sagrada Escritura para ser destruida, que recibieran o administraran los beneficios de una iglesia y los sacramentos salvadores. El montanismo. El primero de estos movimientos fue conocido como montanismo. Entre los años 135 y 160, Montano, aparentemente un recién convertido del sacerdocio pagano, repentinamente empezó a reconvenir a los cristianos de Asia Menor, donde vivía, acusándolos de aceptar ideas gnósticas, de seguir la dirección humana en vez de al Espíritu Santo en la vida de la iglesia y la organización, y de ser criminalmente laxos en la disciplina cristiana. Con dos mujeres ayudantes, Priscila y Maximila, denunció a los obispos de su área por su falta de espiritualidad y declaró que ellos no estaban calificados para su oficio, puesto que les faltaban los dones propios del Espíritu Santo. Montano exageró dos doctrinas distintivas. La primera era un énfasis sobre el Espíritu Santo. A veces la predicación de Montano sugería que él mismo era el Espíritu Santo prometido por Cristo. Él pretendía una inmediata inspiración para él mismo y para sus ayudantes, de manera que sus palabras eran autoritativas aún más allá de las Escrituras. El énfasis sobre la disciplina cristiana fue la segunda de las doctrinas. Montano predecía que Cristo vendría en breve a empezar su reinado milenial en la pequeña región de Frigia donde Montano vivía. Puesto que esto era cierto, para él, según decía, los cristianos debían estar completamente separados del mundo y prepararse para el reino de Dios. Él diseñó una lista distinguiendo entre pecados mortales, los que traen condenación, y los pecados veniales, los que son perdonables. Los clérigos, en particular, deben seguir una ética más estricta que los cristianos ordinarios. En el tiempo cuando los cristianos estaban siendo perseguidos de muerte, Montano advirtió que si un cristiano se escapaba de sufrir o negaba la fe,
traería condenación total y final. Los sufrimientos físicos y las penalidades similares por Cristo purificaban y fortalecían el espíritu. Tan rígidos residuos de mundanalidad, agudizados por el ejemplo montano, tuvieron gran influencia para empujar el movimiento monástico un poco más tarde. El convertido sobresaliente de Montano fue Tertuliano, el gran escritor del norte de África, alrededor del año 200. Tertuliano no aceptaba todas las doctrinas de Montano, pero veía la irrupción de la mundanalidad y la laxitud en el movimiento cristiano algo sumamente peligroso. El novicianismo. En muchos aspectos, el novicianismo fue la reaparición del montanismo. Cuando el emperador Decio, en el año 249 al 251, intentó desarraigar todo el cristianismo del mundo, surgieron dos ideas acerca del tratamiento que debía darse a los que habían huido de la persecución o habían entregado las Sagradas Escrituras, o bien, pues, habían negado la fe. Un partido permitía a estas personas regresar al seno de la Iglesia Salvadora después de haber llenado ciertas condiciones. El otro partido decía que a esos nunca se les debía permitir regresar. Puesto que se había concebido que la salvación fuera de la Iglesia era imposible, esta cuestión era de una importancia más que académica. En el año 251, Cornelio, el líder del partido indulgente, fue escogido como obispo de Roma después de considerable controversia, después de lo cual Novaciano, líder del partido estricto, se separó del compañerismo del partido indulgente sobre la base de que ya no era la verdadera iglesia. Él fue elegido como obispo por sus seguidores. Las iglesias que seguían su dirección se esparcieron por varias partes del imperio, particularmente en el norte de África y en Asia Menor. Muchos montanistas vieron en este movimiento el avivamiento de sus propias ideas y se unieron a Novaciano. Hay evidencias de que este movimiento persistió hasta casi el siglo V. El tercer movimiento se llamó el donatismo. Las severas persecuciones de Diocleciano trajo el mismo problema al primer plano al empezar el IV siglo. Durante la crisis, el obispo Mensurio de Cartago y su diácono Cecilio se hicieron muy populares al pretender desanimar a los cristianos excesivamente celosos que procuraban el martirio. Después de la muerte de Mensurio en el año 311, Cecilio fue ordenado obispo de Cartago por el obispo Félix de Aptunga, que era acusado por el partido estricto de haber entregado las escrituras cristianas durante la persecución. El partido estricto objetaba su ordenación argumentando que Félix era hereje y declaraba que la ordenación de un hereje no transmitía poder para celebrar el bautismo salvador o cualquier otro acto salvador. En el año 312, un concilio de cerca de 70 obispos del partido estricto se reunió en Cartago y eligió obispo a Mayorino, provocando un cisma bastante parecido al de Novaciano. El nombre de esta controversia fue el de Donato, que fue ordenado obispo del partido estricto a la muerte de Mayorino en el año 313. La posición doctrinal de ambos lados era casi la misma, excepto que el partido estricto insistía en que cuando un obispo es personalmente indigno, habiendo negado la fe bajo persecución o rendido las escrituras cristianas, o ha sido consagrado por un obispo indigno, cualquier acto eclesiástico de ese obispo no tiene validez. En otras palabras, él es incapaz de administrar el bautismo salvador. Los donatistas, por su parte, pretendían representar la verdadera línea de sucesión episcopal y de esta manera estaban calificados para administrar tal bautismo salvador y llevar a cabo otros ritos episcopales. Los donatistas intentaron consolidar su posición exigiendo una audiencia eclesiástica ante obispos imparciales. En el año 313, el caso fue oído ante 6 obispos, incluyendo el obispo de Roma, pero la decisión favoreció a Cecilio. El año siguiente, los donatistas apelaron el caso ante un concilio, pero otra vez la decisión favoreció a Cecilio. Los donatistas entonces apelaron al emperador romano, que había llegado a ser el único gobernador en el occidente. Constantino, sin embargo, en el año 316, decidió contra ellos y los amenazó con el destierro si no terminaban el cisma. Solo después que los donatistas hubieron apelado al poder secular y fueron rechazados, adoptaron finalmente la posición de que no debe haber intervención civil en esta religión, o en general en la religión. Este movimiento reunió fuerzas y continuó hasta cerca del siglo V. Bueno, es cierto que en ese tiempo estaba
el montanismo, luego el novicianismo y luego el donatismo, a los cuales se le han dicho que eran grupos cristianos antes los mismos bautistas, pero con otros nombres. Sin embargo, hay que destacar que no todos los montanistas, novicianos o donatistas siempre creyeron lo mismo, o que no todos los que se señalaron con estos nombres eran propiamente de ellos, y que no todos los que se le llamaron de otra manera no eran parte de estos movimientos. Es decir, hay poca documentación al respecto, y la poca documentación no da una clara distinción entre estos grupos. Lo que sí se sabe es que sí, estos grupos existieron. Algunos creyeron cosas muy parecidas a lo que la palabra de Dios dice, pero otros, aún con estos nombres, no lo hicieron. ¿Ok? Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Durante el periodo del año 100 al año 325, el movimiento cristiano enfrentó varias fuerzas internas que amenazaron con desviarlo del modelo del Nuevo Testamento. Algunos de estos problemas internos fueron causados por fuerzas internas de persecuciones y corrupciones. El cristianismo fue afectado, en cierta manera, por la misma maquinaria levantada para tratar con esos problemas. Pues bien, entonces aquí queda esta clase y seguimos más adelante estudiando esta interesante etapa de la historia de la iglesia. Hasta luego.